mes, 2 años, y nunca nos dimos cuenta si el hermanito sí consiguió empleo o no. O que sabemos que alguien está enfermo y oramos porque se sane, y después no nos damos cuenta si se sanó, si se murió, si qué le pasó, porque solo como que oramos por el momentico y ya. Eso no es interceder. Interceder consiste en orar constantemente hasta ver una respuesta de parte de Dios, no descansar hasta ver una respuesta. Pero ya más adelante vamos a ahondar en esta parte. E interceder tampoco quiere decir que sea solamente para los débiles, que a veces también he presenciado momentos en que de pronto alguien dice, ay, por favor oren por mí, y quizás algunos hermanos dicen como que, ay, como que no ora, y me está pidiendo que ore porque él no ora, y entonces asumimos que es una persona muy débil en la fe, o que solamente es para los nuevos, que recién llegan y no saben cómo orar, entonces que ellos necesitan intercesión, y tampoco es así. Resulta que todos y cada uno de nosotros necesitamos intercesión. No importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia, no importa el cargo que tengamos dentro del liderazgo en la iglesia, todos necesitamos intercesión de nuestros hermanos. De hecho, la Biblia nos pide que oremos por los gobernantes, por nuestros pastores, líderes espirituales, por quienes están en eminencia, así como nos pide que oremos por las viudas, por los enfermos, por los débiles. Entonces, en realidad es para todos. Y tampoco se trata de chismosear de las necesidades de los otros, que a veces realmente se vuelve como una excusa y uno encuentra personas que hablan más del problema del otro que lo que oran. Dedican 1 hora a hablar del hermano y 5 minutos a orar. No es así, no debería ser así. Tampoco es decir, voy a orar por ti y no hacerlo. Que yo sé que quizás muchos hemos caído en eso, me incluyo yo también, que a veces un hermanito nos dice, no, tengo una dificultad, por favor ayúdame a orar por eso, y nos dice, no te preocupes, vamos a orar. 3 minutos después se nos olvidó que nos habían pedido una oración, ¿cierto? Yo creo que pues a muchos nos ha pasado eso. Y bueno, pues delante de la persona quedamos como muy espirituales, como los mejores hermanitos, como los más amorosos, ¿cierto? Pero delante de Dios, ¿cómo quedamos? Como mentirosos, ¿cierto? Y por último, tampoco la intercesión se trata de descargar toda mi responsabilidad de oración en otro, que también a veces sucede, que viene los hermanos delante del pastor, por ejemplo, ay pastor, vea, ore por favor por mi esposo para que se convierta, y la señora nunca ora por el esposo. Pues cierto, como que piensan que al descargar ya la responsabilidad en el otro, entonces yo ya no tengo que orar. No se trata de eso, interceder es ponernos de acuerdo y que juntos oremos por la petición, ¿cierto? Entonces, esta noche les quiero invitar primero a que reflexionemos, a que tratemos de interiorizar qué hay en su corazón acerca de la intercesión. Si alguna vez ha caído en alguno de estos errores, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos eso de la mente para poder tener un corazón abierto, una mente abierta, dispuesta a escuchar qué es lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo primero que vamos a hacer, como quien dice, vamos a barrer la casa para poder traer la bendición. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver qué es la intercesión. Dice que la intercesión es la oración por otros, es orar por otros. Un intercesor es alguien que suplica a Dios en nombre de una persona o un grupo de personas que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿conoces a alguien que desesperadamente necesite la intervención de Dios en su vida? ¿Sí? ¿Conoce a algún desempleado, algún enfermo, algún inconverso, alguna persona que definitivamente lo que necesita es a Dios? ¿Sí? Nosotros estamos llamados a interceder por esas personas, ¿sí? En una analogía, es como cuando alguien tiene un problema legal o jurídico y resulta que lo están molestando porque hizo algo que él no sabía, un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno dice? No, necesitas un abogado. Llame ya mismo a un abogado que sepa la ley, que conozca sus derechos, sus deberes, los procedimientos, que le diga dónde tiene que ir, qué tiene que hacer ante el juez. Espiritualmente nosotros somos como ese abogado,
¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, conocemos su poder, su misericordia, sabemos el Dios que tenemos, entonces vamos a interceder delante de Él por esa persona que lo necesita. En Proverbios 31:8 dice, Proverbios 31:8, debe ser un rey que hable en nombre de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Hay personas que no pueden hablar por sí mismas. Defiende los derechos legales de todos aquellos que están en problemas. Y a veces nosotros escuchamos frases como, si yo tuviera dinero, ayudaría a mucha gente. ¿Quiénes han escuchado eso? ¿Cierto? Si yo tuviera plata, mejor dicho, tendría una fundación con muchos niños, ¿cierto? Si yo fuera el presidente, los niños de La Guajira no pasarían hambre, tendrían acueducto. Si yo tuviera una empresa, le daría trabajo, mejor dicho, a todos, ¿cierto? Muchas veces uno como que se imagina, ay, qué bueno poder ayudar a la gente. ¿Qué pasaría si yo te dijera a ti que tienes acceso a un poder ilimitado, a una sabiduría ilimitada, a un alcance ilimitado? Tienes acceso, puedes acceder a ese poder, a esa sabiduría, a ese alcance. ¿Utilizarías ese acceso solamente para ti y para tu familia más cercana o ayudarías a otras personas? La oración es eso, ¿cierto? La oración es ese alcance que nosotros tenemos al poder de Dios. Y la intercesión es cuando nosotros buscamos alcanzar eso, pero para favorecer a otros. Entonces mi pregunta es, si por ejemplo Dios hoy, a las 7:36 de la noche, respondiera todas tus oraciones de hoy, te dijera, sí, listo, aprobado, ¿cuántas vidas cambiarían? ¿Cuántas vidas impactarías? ¿Solo la tuya o de quiénes más? Eso es lo que necesitamos empezar como a interiorizar y a reflexionar, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo empiece a mover esas fibras en nuestro corazón para poder que haya un cambio. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la intercesión. Resulta que la intercesión tiene muchos beneficios. En primer lugar, quita todo egocentrismo, el egoísmo y el orgullo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que necesitamos la oración intercesora de un hermano, nos estamos quitando como esas ínfulas de autosuficiencia espiritual. Porque a veces pensamos, no, si le digo a tal hermano que me ayude a orar, pues de pronto va a pensar que yo estoy mal. Y no, es que uno tiene que reconocer que uno necesita la ayuda del otro. Y cuando yo invierto mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi oración, ese tiempo de intimidad con Dios, para orar por otros, estoy quitando mi egoísmo, ¿cierto? Estoy siendo generoso con esa persona. Entonces, ese es el primer beneficio de la intercesión, ayuda a nuestro carácter. Como segundo beneficio, trae unidad y amor a la iglesia. Ustedes saben que la unidad y el amor es una fuente de avivamiento, que es lo que estamos buscando ahora en esta iglesia, ¿cierto? Que haya un avivamiento. ¿Qué mejor manera de demostrar la unidad y el amor entre nosotros que orando los unos por los otros, ¿cierto? Y en la Biblia muestran una analogía muy bonita que dice que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, los que tenemos nuestra fe puesta en Jesús, somos su cuerpo. Y no sé si ustedes han notado, se han puesto a pensar en eso, pero cuando uno sufre una enfermedad o se cae o se aporrea, digamos que yo voy caminando por acá y me tropecé y me aporreé la rodilla, ¿cierto? ¿Qué sucede? La rodilla se lastima y le duele, pero entonces ahí mismo viene la mano y la soba, ¿cierto? Y la boca grita para pedir ayuda y para pedir auxilio, ¿cierto? Y el otro pie empieza a hacer fuerza para que la rodilla no se... Entonces es como que todo el cuerpo entra en fusión de ayudar a esa partecita que está lastimada. Ahora pensemos de esa manera nosotros como iglesia, así debería ser. Que si se muere el padre de un hermano, todos deberíamos sentir ese dolor como si fuera nuestro padre, como si fuera nuestro propio padre. Que si hay un hermano enfermo en la clínica, nosotros deberíamos pensar como si nosotros estuviéramos en esa clínica e ir, visitarlo, ayudarle, acompañarlo, ¿qué necesita?
Si hay una persona que quizás está pasando por una situación económica difícil, es sentir esa hambre como si fuera mía. Y si yo tengo comida en mi casa, yo tengo que ir a ayudarle a ese hermano, ¿cierto? Porque es parte de ese mismo cuerpo. Quizás el dolor no lo estoy sintiendo yo, pero deberíamos ir en función del sufrimiento y de la necesidad de esa persona. Ese es el deseo del corazón de Dios para nuestra iglesia. Otro beneficio es que fortalece nuestra fe. Y es que cuando nosotros oramos juntos, yo veo que a mi hermano Dios le contesta la oración y yo digo, Dios sí contesta, listo, vamos a seguir orando. Y si yo veo que estoy como, mi hermanito está como decaído, como que ya no quiere orar, como que ya no quiere ir a la iglesia, como que está perdiendo las fuerzas, yo voy y le digo, no, mira, ánimo, vamos a seguir adelante, sigamos orando, Dios es fiel. Y entre el uno con el otro nos vamos fortaleciendo. El otro beneficio es que multiplica el poder espiritual. En Mateo 18, del 18 al 20, hay una promesa muy bonita de parte de Jesús que dice de la siguiente manera: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una promesa poderosísima, ¿cierto? Donde Jesús nos está diciendo, si tú oras, yo te respondo, pero si tú oras con otra persona, tenlo por seguro que yo te respondo. Y es más, yo voy a estar ahí. Entonces ya no va a ser una persona orando por algo, van a ser 2, más Jesús, más el Espíritu Santo. Mejor dicho, el poder se multiplica. Van a ser muchas voces delante de Dios Padre escuchando por esa petición. Y el otro beneficio es que nos hace más como Jesús. En Isaías 59, versículo 15 al 16, encontramos una promesa muy especial. Un texto que verdaderamente a mí me impactó mucho. Dice, sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que Él se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vio el mundo lleno de injusticia, lleno de mentira, lleno de maldad, lleno de muchos oprimidos que estaban injustamente siendo atacados. Y Él dijo, lo peor de todo es que a nadie le importaba. Absolutamente a nadie le importó. Pero su misericordia y su amor fue tan grande que Él dijo, entonces voy a intervenir yo, ¿cierto? Y a través de Jesucristo Él vino e hizo su labor a favor de todos nosotros. Entonces, si nuestro objetivo como cristianos es cada día ser un poquito más como Jesús, cada día parecernos más a Él, pues qué mejor manera que asumir ese mismo papel que Él hizo al interceder por nosotros y nosotros entrar a interceder por otros, ¿cierto? Ese es nuestro mayor ejemplo. Al ejercer la práctica constante de la intercesión, no solamente estamos obedeciendo a Dios, empecemos por ahí que es obedecer, ¿cierto? Tampoco solamente estoy ayudando a los demás, estoy ayudando a otros, también me estoy beneficiando a mí mismo, ¿cierto? Porque ya vimos todos los beneficios que trae. Nuestra vida espiritual realmente puede llegar a un nuevo nivel, a un nuevo alcance, si nosotros tomamos en serio el tema de la intercesión. Si dejamos ese pensamiento de que lo hagan los demás y empezamos a asumirlo en nuestra propia vida. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cierto? Que a veces en las prédicas nos dicen, esto es así y no es así, pero bueno, ¿y cómo lo hace uno para llevarlo como en la vida práctica? Les voy a dar como ciertos tips o la esencia o qué es lo que deberíamos hacer para que esto sea realidad en nuestras vidas. ¿Listo? Y se los digo también porque digamos que era una inquietud que había en mi corazón desde hace algún tiempo, que yo decía, ay, tan bueno las personas que oran, que interceden, que se meten, y no, ay, tan chévere, pero ¿y cómo lo hago? Solo oro una vez y ya, porque después
Yo no sé si el Señor sí responderá o no, o cuándo, cuánto tiempo tiene uno que orar, ¿cierto? No se pregunta muchas cosas. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer para interceder es ponernos de acuerdo, con varios aspectos. Usted se puede poner de acuerdo con su familia, en su altar de oración, se puede poner de acuerdo con un hermano, mire ahí al que está al lado y hágale ojitos, como que quiere interceder conmigo, ¿cierto? Puede decirle a su pastor, en su ministerio, en cualquier momento usted se puede poner de acuerdo con alguien para orar por algo. Y lo primero en lo que se van a poner de acuerdo es en cuál es esa necesidad de intercesión, cuál es la necesidad específica por la que van a orar. Y traten de ver esa necesidad desde la perspectiva de Dios o la perspectiva divina y pregúntense por qué es importante esto para Dios. ¿Por qué es importante esta necesidad para Dios? Usted ahí va a empezar a despertar en su corazón ese deseo de orar. Lo segundo en lo que debemos ponernos de acuerdo es en las ansias de la respuesta de Dios. Es decir, que ustedes juntos anhelen y deseen fervientemente la respuesta de Dios. Tiene que ser algo importante, ¿cierto? En Salmo 56, versículo 8 dice: lleva la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco, has anotado cada una de ellas en tu libro. Cuando nosotros oramos, intercedemos con ese desespero, a veces quizás el Espíritu Santo nos pone hasta a llorar del deseo de ver esa respuesta cumplida. Y está bien, a eso es a lo que nos quiere llevar Dios, ¿cierto? Que sea algo que de verdad nos impacte, nos mueva. Lo tercero en lo que debemos ponernos de acuerdo es en concederle a Dios plena libertad para actuar. Y acá es donde ya se pone como más profunda la cosa, ¿cierto? ¿Por qué darle a Dios la libertad de actuar? Porque a veces nosotros llegamos a Dios con la oración y una lista específica de cómo quiere que se den las cosas, ¿cierto? Señor, yo quiero que me des un trabajo, pero quiero ganar tanto, que el contrato sea así, que sea en tal empresa, que tenga tantos días libres, tantas horas libres, mejor dicho. Vamos con una lista pues específica, pero puede que Dios no quiera eso. ¿Por qué? Porque debemos entender que los caminos de Dios son más grandes que los nuestros, que su voluntad está por encima de la de nosotros, que su visión está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces sabemos la necesidad, pero no sabemos cómo Dios va a responder, ni en qué momento va a responder. Y tenemos que estar de acuerdo en eso para poder ver resultados en la oración. Lo otro con lo que debemos estar de acuerdo es en lo que es la voluntad de Dios en el asunto. Y es que debemos entender que hay cosas que siempre van a ser la voluntad de Dios, siempre. Por ejemplo, salvar a los perdidos, bendecir a su pueblo, reavivar la iglesia, extender su reino. Dios nunca va a cambiar de parecer frente a esas cosas, ¿cierto? Pero puede que no sea la voluntad de Él darle sanidad a una persona justo en el momento en el que usted oró por ella, o darle un empleo justo cuando usted estuvo orando por ella. No, puede que no sea. ¿Por qué? Porque el éxito de una situación en particular quizás dependa de muchos factores que nosotros no conocemos, ¿cierto? No sabemos. Entonces es importante, a medida que intercedemos y que perseveremos en la oración, que tratemos de entender cuál es la voluntad de Dios, y Él nos va a ir enseñando y Él nos va a ir mostrando. Y eso nos conecta al siguiente punto, y es estar de acuerdo en reclamar y apropiarse de las promesas, porque la Biblia está llena de muchas promesas, ¿cierto? Por ejemplo, en Hechos 2:39 dice: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en todas partes del mundo. Es decir, las promesas son para nosotros, pero a veces tenemos las promesas acá y no en el corazón. No las creemos realmente en el corazón, pero a través de la oración intercesora, usted va a ir llevando esa promesa a su corazón para que usted se apropie y la reclame como debe ser. También debemos ponernos de acuerdo en la santa determinación de que la respuesta de Dios se hará realidad. Y como les decía al principio, interceder no es orar por una cosa un momentico y ya,
No, interceder es orar hasta ver la respuesta de Dios, sea afirmativa, negativa o algo diferente a lo que usted esperaba, o quizás sí lo que usted esperaba, pero es hasta ver la respuesta de Dios. Y muchas veces el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa convicción en nuestro corazón de que la respuesta ya está, así nuestros ojos no lo vean hecho realidad todavía. Pero nos puede decir, no te preocupes, ya respondí. No te preocupes, ya está la respuesta, o ya viene en camino, pero sigue orando, ¿cierto? Él es el que nos va a dar esa convicción. Y también debemos ponernos de acuerdo en los pasos de obediencia. Frecuentemente al orar, Dios nos guía a dar ciertos pasos. Por ejemplo, nos puede decir, ora más por esto, o une a otras personas a esta oración. Quiero que oren más personas por esto. O puede decirnos, hay obstáculos en esta oración, ¿cierto? O ve y predícale a tal persona, o ve y háblale a tal, empieza a dar esos pasos de obediencia. Eso es como ir preparando el camino de Dios para que podamos ver su respuesta. A él le agrada eso, a él le agrada que nosotros hagamos parte de esas respuestas. Pero tenemos que ser conscientes, y por eso la intercesión es algo muy serio, ¿cierto? Porque es sentarnos y verdaderamente concentrarnos, enfocarnos en esa oración y hacerlo hasta ver la respuesta definitiva de Dios. Y estar dispuestos a obedecer, ¿cierto? Quizás hay muchas oraciones que hasta el momento no han sido respondidas porque no hemos obedecido lo que Dios quiere, porque no hemos estado atentos a su voz, porque no hemos estado concentrados en qué es lo que Él quiere. Y para finalizar, lo último en lo que debemos ponernos de acuerdo es en darle toda la gloria a Dios. Darle toda la gloria a Dios. Mantengámonos en un segundo plano. Quizás a veces no sea necesario que la persona sepa que estoy orando por ella. A veces no es necesario que lo digamos. O a veces puede que sí. ¿Por qué? Para darle la gloria a Dios. Todo depende, ¿cierto? Pero mantengámonos siempre en un segundo plano, no busquemos la gloria ni de la iglesia, ni de nuestra familia, ni de nosotros mismos. Démosle toda la gloria a Dios, porque ese es el verdadero propósito a final de cuentas. La invitación esta noche es que tomemos a partir de hoy esa firme decisión de empezar a poner en práctica en nuestras vidas la intercesión. No, pongámonos de acuerdo con otras personas, consigámonos un compañero de oración y empecemos a interceder juntos. No posterguemos más esta bendición. Para concluir, dice que Dios está buscando intercesores. En Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado, dice Dios, yo he buscado en vano a alguien que sea un pacificador, alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo e interceda en favor de la tierra, alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya con mis justos ataques. Pero no he encontrado a nadie, no he encontrado a nadie. Hoy vimos lo que es la intercesión, lo que no es, sus beneficios y cómo debemos llevarla a cabo. Espero que Dios encuentre en cada uno de nosotros un intercesor, que lo encuentre, que ya deje de buscar, que nosotros digamos, Dios, acá estoy, ya no busques más, porque yo estoy dispuesto a dar la batalla, a orar, a defender a aquellos que no te conocen, que no saben que tú eres un Dios de sanidad, de milagros, de poderes, de prodigios. Yo quiero ver tu gloria, Dios. Digámosle eso esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos quebranta, que quita de nosotros tantas cosas, Señor, que no son tuyas. Pero gracias, Dios, porque tu palabra nos alimenta, nos llena, nos renueva. Yo te pido, Señor, que esta noche pongas en nosotros esa carga, esa necesidad, ese deseo profundo de amar a nuestros hermanos, de orar por ellos, de interceder, de tomar sus necesidades como si fueran nuestras, de dedicar tiempo de nuestro día a día para orar por ellos y ser constantes y firmes hasta ver tu respuesta, Señor, y que podamos confiar en tus tiempos, que podamos confiar en tus maneras de hacer las cosas, Dios,
pero que puedas contar con nosotros, que cada día puedas contar con una oración de parte nuestra en favor de otras personas, Dios. Yo te lo ruego y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la palabra que nos ha dado en esta noche, para que nos animemos a ser intercesores, a seguir intercediendo los unos por los otros. Les invito ahora a que veamos por favor las pantallas, tenemos información importante para todos ustedes. Hola niños, niñas, les tengo una excelente noticia. Nos estamos preparando para recibirlos en las instalaciones de nuestra iglesia Centro Cristiano Box Day. A partir del 1 de noviembre daremos reapertura a las clases dominicales, pero para ello debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Uso correcto del tapabocas, distanciamiento seguro. Cada niño y niña debe traer su cuaderno con su cartuchera, lápiz, borrador, sacapunta y colores. Recordemos que por medidas de bioseguridad no podemos facilitarles ningún elemento y ustedes no se los pueden prestar. Desde el ministerio agradecemos el apoyo que ustedes como padres pueden brindarnos al desinfectar los elementos antes y después de cada clase. Esta información la estaremos ampliando. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Box Day te invita todos los domingos a las 10:30 de la mañana a ver Iglesia Infantil en Casa Mía a través de nuestro canal de YouTube Centro Cristiano Box Day. El equipo de consejería está pronto a abrir sus oficinas para atenderte de manera presencial. Mientras eso ocurre, su disponibilidad online sigue vigente. Separa tu cita escribiendo a los números que aparecen en pantalla. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Muy bien, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Recuerden que tenemos que sujetarnos a las medidas o los reglamentos o los parámetros de bioseguridad y también estar muy pendientes de sus inscripciones. Es importante inscribirse a través de los enlaces que se están enviando a través de los grupos de distrito para poder asistir a los cultos. No siendo más, que Dios los bendiga, que pasen buena noche. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria.
Hola, hola. Sí, sí.